Existen lugares en la Tierra donde el ser humano nunca logró establecerse. Sitios tan remotos que apenas aparecen en los mapas. Pero hay un lugar que va mucho más allá. Un lugar donde acercarte demasiado puede costarte la vida. No por una enfermedad, no por un desastre natural, ni por un animal salvaje, sino por las personas que viven allí. En pleno océano Índico, rodeada por aguas cristalinas y playas que parecen sacadas de un paraíso tropical, existe una pequeña isla cubierta por una selva tan densa que desde el aire es casi imposible distinguir qué ocurre en su interior. A simple vista, parece un destino soñado, pero nadie puede visitarla. Nadie puede desembarcar y nadie tiene permitido acercarse a menos de 5 kilómetros de sus costas. No se trata de una base militar, no guarda armas secretas, no es una prisión. Lo que protege esa prohibición es algo mucho más extraordinario, una de las últimas sociedades completamente aisladas del resto de la humanidad. Sus habitantes rechazan cualquier contacto con el mundo exterior y lo han demostrado de la única forma que conocen, con arcos, con lanzas y con una determinación que ha permanecido intacta durante miles de años. Mientras satélites recorren la Tierra cada pocas horas y millones de personas pueden comunicarse instantáneamente desde cualquier rincón del planeta, en esta pequeña isla, el tiempo parece haberse detenido. Para encontrar este lugar hay que viajar hasta el Océano Índico, a más de 1000 kilómetros de la costa continental de la India. Allí se encuentra el archipiélago de las islas Andamán y Nicobar, un conjunto de más de 500 islas rodeadas por arrecifes de coral y densas selvas tropicales. Entre todas ellas, hay una que parece haber quedado completamente al margen del mundo moderno, North Sentinel Island. Vista desde el aire, la isla no parece diferente de muchas otras del Océano Índico. Tiene apenas unos 60 kilómetros cuadrados de superficie. Está rodeada por arrecifes que dificultan el acceso de las embarcaciones y permanece cubierta casi por completo por una espesa selva tropical. Sin embargo, lo que realmente hace única a esta isla no es su paisaje, sino las personas que la habitan. Los sentineleses son considerados uno de los últimos pueblos no contactados del planeta. No mantienen relaciones permanentes con el resto del mundo y han rechazado sistemáticamente cualquier intento de acercamiento. Lo más sorprendente es que ni siquiera conocemos su idioma. Nadie ha logrado establecer una conversación con ellos. Los pocos intentos de comunicación terminaron demasiado rápido como para comprender su forma de hablar, sus costumbres o incluso el nombre con el que ellos mismos llaman a su isla. Tampoco sabemos con certeza cuántas personas viven allí. Las estimaciones varían porque nunca se ha realizado un censo. Algunas investigaciones hablan de apenas unas pocas decenas de habitantes. Otras creen que podrían superar el centenar. La realidad es mucho más simple. Nadie puede comprobarlo sin poner en riesgo su supervivencia. Los antropólogos creen que los antepasados de los sentineleses llegaron a estas islas hace decenas de miles de años, posiblemente durante las primeras migraciones humanas desde África hacia Asia. Si esta teoría es correcta, habrían permanecido aislados durante un periodo extraordinariamente largo, desarrollando su propia cultura lejos de cualquier influencia exterior. A diferencia de muchas otras comunidades indígenas del mundo, los sentineleses nunca fueron incorporados a un estado, nunca establecieron relaciones comerciales y nunca adoptaron tecnologías modernas. Siguen viviendo según sus propias reglas, completamente ajenos a Internet, la electricidad, los teléfonos y prácticamente todo aquello que hoy damos por sentado. Pero mantenerse aislados durante tanto tiempo no fue cuestión de suerte. Cada vez que alguien intentó acercarse, la respuesta fue la misma: flechas, lanzas y un mensaje imposible de malinterpretar
manténganse alejados. Pero ¿quién fue el primero en intentar entrar? ¿Y qué ocurrió cuando el mundo moderno decidió romper ese aislamiento? Durante miles de años, la isla permaneció prácticamente fuera del alcance del mundo exterior. Mientras imperios surgían y desaparecían, guerras cambiaban el mapa del planeta y la tecnología transformaba la vida de millones de personas. North Sentinel seguía envuelta en silencio. Ese aislamiento comenzó a romperse a finales del siglo XIX, cuando el Imperio Británico consolidó su presencia en las Islas Andamán. En 1880, un oficial británico llamado Maurice Vidal Portman organizó una expedición hacia la isla. Su objetivo era explorar el territorio y establecer contacto con sus habitantes. Al desembarcar, los exploradores encontraron aldeas abandonadas, herramientas de madera, fogatas recientes y señales claras de que la población había escapado hacia el interior de la selva mucho antes de su llegada. Después de recorrer la isla, la expedición encontró a 6 personas, 2 ancianos y 4 niños. En lugar de dejarlos en paz, fueron llevados por la fuerza hasta Port Blair, la principal ciudad de las Islas Andamán. Lo que ocurrió después demostró el enorme peligro que representaba el contacto entre 2 mundos completamente separados. Los 2 ancianos enfermaron poco después de llegar. No existen registros completamente detallados sobre las causas de su muerte, pero muchos historiadores consideran probable que hayan sido víctimas de enfermedades comunes frente a las cuales no tenían defensas naturales. Los 4 niños fueron devueltos posteriormente a la isla junto con algunos regalos. Aquella decisión pudo haber tenido consecuencias devastadoras. Nadie sabe qué ocurrió cuando esos niños regresaron a Sentinel del Norte. Tampoco sabemos si llevaron consigo enfermedades que afectaron al resto de la comunidad. Lo que sí sabemos es que, desde entonces, los intentos de acercamiento fueron recibidos con una hostilidad cada vez más evidente. Para muchos especialistas, aquella expedición pudo marcar un antes y un después en la relación entre la isla y el mundo exterior. Durante las décadas siguientes, hubo nuevos intentos de aproximación. En ocasiones se dejaban cocos, herramientas o pequeños objetos sobre la playa con la esperanza de generar confianza. Algunas expediciones consiguieron observar a los sentineleses desde la distancia. Otras fueron recibidas con flechas antes incluso de acercarse a la costa. En los años 90, las autoridades indias realizaron algunos acercamientos cuidadosamente planificados. Durante un breve periodo, los sentineleses parecieron aceptar los cocos que les entregaban desde pequeñas embarcaciones. Sin embargo, ese aparente avance nunca significó un verdadero contacto. Bastaba un movimiento equivocado para que los arcos volvieran a levantarse. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a hacerse una pregunta diferente. Tal vez el objetivo nunca debió ser establecer contacto. Tal vez la mejor forma de proteger a este pueblo era, precisamente, dejarlo en paz. Pero, en 2004, ocurrió algo que hizo pensar al mundo entero que los sentineleses podían haber desaparecido para siempre. Un terremoto gigantesco provocó uno de los tsunamis más devastadores de la historia. La pregunta era inevitable. ¿Había sobrevivido alguien en la isla? El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra desencadenó uno de los tsunamis más devastadores jamás registrados. En pocas horas, olas gigantes impactaron las costas de más de una decena de países. Murieron más de 230.000 personas y millones quedaron afectadas. Entre todas las zonas en riesgo, había una que preocupaba especialmente: North Sentinel Island. Durante varios días, nadie supo qué había ocurrido en la isla. No existían teléfonos, radios, ni ninguna forma de comunicación.
Desde el exterior, era imposible saber si los sentineleses habían sobrevivido o si aquella comunidad había desaparecido para siempre. Días después, un helicóptero de la Guardia Costera India sobrevoló la isla para comprobar la situación. Lo que encontró sorprendió a todos. En una de las playas apareció un hombre sentinelés. Levantó su arco, apuntó directamente al helicóptero y disparó una flecha. No era un gesto de desesperación, era una advertencia. Habían sobrevivido. Aquella imagen dio la vuelta al mundo. Para muchos fue una escena insólita. Para los antropólogos, en cambio, significaba algo muy distinto. La comunidad seguía organizada, seguía defendiendo su territorio y, sobre todo, seguía dejando claro que no deseaba ningún tipo de contacto con el exterior. A partir de ese momento, las autoridades indias reforzaron una política que ya venían aplicando desde hacía años: proteger el aislamiento de los sentineleses. Se estableció una zona de exclusión alrededor de la isla y quedó prohibido acercarse sin autorización. La medida tenía un doble propósito: evitar conflictos y proteger a una población extremadamente vulnerable frente a enfermedades comunes para el resto del mundo. Con el paso del tiempo, la mayoría de los investigadores llegó a una conclusión poco habitual. El mayor acto de respeto hacia los sentineleses no consistía en conocerlos, sino en aceptar que tal vez nunca lo haremos. Sin embargo, en 2018, una persona decidió ignorar todas las advertencias. Creía que tenía una misión más importante que cualquier ley. Lo que ocurrió después volvió a colocar a North Sentinel Island en los titulares de todo el mundo. Durante años parecía que el mundo había aceptado una regla muy simple: North Sentinel Island debía permanecer aislada. Pero en noviembre de 2018, un joven estadounidense tomó una decisión que cambiaría esa tranquilidad. Su nombre era John Allen Chau. Tenía 26 años y estaba convencido de que había sido llamado para entrar en la isla, sin importar las consecuencias. Chau sabía que acercarse a la isla era ilegal. También conocía los riesgos sanitarios y la posibilidad de ser atacado. Aún así, contrató a pescadores locales para que lo llevaran hasta las inmediaciones de Sentinel del Norte. Durante varios días intentó acercarse utilizando un kayak y llevando algunos regalos, con la esperanza de ser aceptado por los habitantes de la isla. Según los testimonios posteriores de los pescadores que lo acompañaban, en uno de los primeros intentos, algunos sentineleses le gritaron desde la playa y dispararon flechas hacia su dirección. Una de ellas alcanzó el libro que llevaba consigo. A pesar de esa advertencia, decidió regresar una vez más. El 17 de noviembre de 2018, John Allen Chau volvió a remar hacia la isla. Los pescadores permanecieron a la distancia. Horas más tarde, aseguraron haber visto a miembros de la comunidad arrastrando un cuerpo por la playa. Nunca pudieron recuperar sus restos y las autoridades indias decidieron no organizar una operación para buscarlos, considerando que hacerlo pondría en riesgo tanto a los rescatistas como a los propios sentineleses. La noticia recorrió el planeta en cuestión de horas. Para algunos, Chau había intentado cumplir una misión profundamente personal. Para otros, había ignorado deliberadamente las leyes y el derecho de una comunidad a permanecer aislada. El caso abrió un intenso debate sobre los límites entre la libertad individual, las creencias personales y la protección de los pueblos no contactados. Más allá de las opiniones, existe un consenso entre la mayoría de los especialistas. Cualquier intento de contacto con los sentineleses representa un riesgo enorme, no solo por la posibilidad de un enfrentamiento, sino porque una enfermedad común podría afectar gravemente a toda la comunidad.
Por esa razón, India mantiene vigente la prohibición de acercarse a la isla. Desde entonces, North Sentinel Island volvió a quedar en silencio. No hubo nuevas expediciones autorizadas, no hubo intentos oficiales de contacto y, una vez más, el mundo aceptó mantenerse a la distancia. Pero después de conocer toda esta historia, la verdadera pregunta ya no es quiénes son los sentineleses. La pregunta es otra. ¿Tenemos realmente el derecho de entrar en un lugar cuyos habitantes han dicho una y otra vez que quieren permanecer solos?